Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Buenas tardes, amigos de Misioneros de Guadalupe, familia misionera. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Misión Ser Santos. San Mateo nos dice que el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que sale en diferentes momentos a contratar trabajadores para su finca. Dios nos llama a todos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero tenemos la certeza, la plena certeza de que Él hace un llamado a nuestras vidas. Siempre está presente. Quizá el llamado es eterno y la diferencia en el tiempo es el momento en que cada uno de nosotros se da cuenta de ese llamado. Soy su servidora, Rosa María Becerril. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto porque nos acompaña Anuar. Híjole, una carita y un corazón bien conocidos en este programa. Y pues gracias, Anuar, gracias por decir que sí nuevamente. Rosy, como sabes, siempre es un placer para mí estar contigo en tu programa. Aprendo mucho sobre de la vida de los santos y precisamente es el objetivo de este programa, aprender sobre la vida de estos santos y además pues también encaminarnos hacia esa meta, ¿no? Sí, así es. De verdad es que es impresionante, ¿no? La cantidad de santos que tenemos, los conocidos que son, los reconocidos que son muchos, pero todavía infinitamente más grande, pues los santos que no están en el altar o en el santoral, pero que de hecho pues gozan ya de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, y esa es la santidad, o sea, el poder estar en su presencia ante Él, ¿no? Exacto, también has aprendido mucho, ¿no? Sí, claro, y me encanta además. Exactamente, es que yo creo que es lo interesante, digo, podemos hablar de los santos que ya están como muy estudiados, uh-huh. Pero el también ver a santos más contemporáneos o con vidas que tienen como algo completamente diferente, pues nos hace que sepamos que todos tenemos la posibilidad de llegar a la santidad, porque hay de todos los santos con muchas e infinitas historias. Sí, entonces, alguna nos puede pegar, ¿no? Sí, claro, y fíjate que creo que desde el inicio de este programa, o sea, no creo, estoy segura, desde el inicio de este programa así ha sido, ¿sabes? Como animarnos, ¿no? A decir, mira, hay vidas tan dispares, si tú quieres, bueno, la Santísima Virgen María, ¿no? O sea, modelo y ejemplo de santidad, preservada de cualquier culpa desde la eternidad misma, ¿no? Pero también si vamos viendo en el camino, pues un montón de personitas como tú o como yo, totalmente falibles, pero que quizá a diferencia de muchos de nosotros, tuvieron como ese último o ese impulso de decir, chispas, pues me equivoqué, pero me levanto y le camino, ¿no? Hay una frase que leí en algún lado que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Exacto. Pues sí. Entonces pues ahí está, o sea, santos que lo fueron por su paciencia, por su valor, por la forma en que enfrentaron el sufrimiento, santos que vivieron una vida muy corta, santos muy longevos, ¿no? Exacto, sí. Pero pues de todo, dicen en mi rancho, de todo como en botica. Y de verdad es que para que tú escojas, ¿no? Y para que digas, sabes, mira, de tal santo, pues me veo reflejada en esto, ¿no? Era impaciente, era impetuoso, era como yo soy. O sea, cada uno de nosotros puede decir eso, ¿no? Podemos decir eso y también, pues, como dices, identificarnos, pero al mismo tiempo también reconocer
que todas estas virtudes que tenemos como seres humanos también las podemos pues hacer y pulir para brillar en santidad. A lo mejor y no reconocida, tal vez si quieres así, pero que aprendamos a vivir una vida que nos haga conscientes de las capacidades que tenemos, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de lo mejor que podemos llegar a ser. Entonces, eso es interesante. Y muchos de ellos, como el que vamos a ver el de hoy, pues también obtienen esta conciencia de sí mismos, ¿no? Y eso es lo que me gusta de estos programas, porque aprendes muchísimo de ello. Sí. Y esta parte, te digo, también esto de que de repente encuentras como frases o expresiones que pues que te cuestionan, ¿no? Y que te alientan, ¿no? De que, por ejemplo, que el enemigo siempre va a estar mencionando tu pecado, ¿no? Y entonces así, ¿no? Pues ¿cómo tú crees que vas a llegar a la santidad si A, B, C, D, ¿no? Pero pues hay un Dios que dice, pues sí, pero por A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, yo di mi vida, ¿no? Y Jesús que da hasta la última hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, y que lo único que tenemos que hacer es decir, ya entendí, Señor, échame la manita y pues darle para adelante, ¿no? Porque también ciertamente somos salvos por la sangre de Jesús, pero también en ese amor infinito que Él nos tiene, en esa generosidad inmensa con la que nos creó, pues nos creó libres. Entonces ya dio su sangre, Jesús ya dio su sangre por cada uno de nosotros. Lo que toca es decirle, va, te creo, va. Hagamos algo con Hagamos algo, ¿no? Así es. Oye, pues estamos aquí a las órdenes de nuestros padrinos, de nuestros bienhechores, de la familia misionera, como siempre, a través de la línea misionera en el 800-00-5800, pero no es el único medio. No es el único medio, tenemos nuestro Facebook donde nos pueden encontrar como Misioneros de Guadalupe. Estamos en TikTok subiendo videos también, en YouTube en vivo en este momento. También ahí pueden escuchar y ver todos los programas, todo nuestro catálogo de podcast que tenemos para todos ustedes, nuestros programas y videos que lanzamos también para cada uno de ustedes. Y pues nos pueden seguir también en Instagram. Ahí estamos y bueno, recordamos a todos nuestros queridos y padrinos y madrinas que ahorita estamos en la campaña de rifa entre amigos. Entonces con solo un donativo de 300 pesos puedes ganar pues una cantidad bastante agradable. Sí. Así que un boletito de 300 pesos, 4 oportunidades de ganar. El sorteo será en la víspera de Navidad. Entonces pues anímese, querido padrino o madrina, a ser parte de la rifa entre amigos. Puede contactar a su promotor misionero o llamar, como dijo la querida Rosy, a la línea misionero 800-00-5800. Y por favor, únase, porque estamos en este festejo y en esta celebración de ayuda a las misiones, donde pues la misión de Hong Kong, a través de todo esto, pues nos va a ayudar vamos a ayudar a la misión de Hong Kong y a todas las demás misiones que tenemos en MG. Sí, así es. Pues aquí estamos. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa, Anuar, si te parece bien. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a extender su reino, ¿no? No nos salvamos solos. Y creo que, pues sin duda, el camino a la santidad pasa por la ayuda a otros para que también ellos sean santos. Entonces, ¿nos ayudas con esta primera oración, por favor? Por supuesto que sí, Rosy. Nos ponemos en presencia del Señor. Oremos pidiendo la extensión del reino de Dios. Señor amado, te agradecemos por todos aquellos que te amarán como consecuencia del mensaje predicado por tu iglesia en esta generación. Ayúdanos a ser efectivos en llevar tu palabra. También ayúdanos a dar un testimonio poderoso de unidad, que trabajemos juntos para bendecir y animar a todos los que te rodean. Señor, no queremos hacer nada por nuestras propias fuerzas, queremos depender de ti, estar llenos de ti y de tu poder de Redentor. Padre Dios, danos un deseo ferviente de fortalecer nuestra fe en medio de cualquier situación. Ayúdanos a buscar tu presencia, tu paz, tu poder y tu amor cada día. Que tú seas nuestra prioridad. Queremos ir a los que nos rodean llevando tu amor, mantener nuestra alma ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Oramos por las generaciones venideras, que sean sensibles a tu voz y efectivas en el deseo de llevar tu palabra a todas las naciones. Que tu iglesia brille con tu luz de tal forma que todos anhelemos recibirte y vivir para ti. Amén. Amén. Pues fíjate que el santo de hoy nació en una familia que la verdad es que no estaba como muy atenta, que digamos, a la formación religiosa de sus hijos, ¿no? Pero la inteligencia de este santo
lo llevó justo a encontrar la verdad. Hoy vamos a hablar de él, pero pues ya sabes, antes de eso recordemos a los santos de estos días, ¿no? Y hoy una santa bien interesante, Santa Elena. Así es, su nombre completo fue Flavia Julia Elena Augusta y fue emperatriz romana, madre de Constantino I, el primer emperador romano cristiano, que le costó bastante a Constantino I toda esta parte religiosa, y el primer emperador romano cristiano. Es reconocida por su peregrinación a Tierra Santa, cosa que no era sencilla en esa época, y su papel en el descubrimiento de la Vera Cruz, la cruz donde Jesús fue crucificado, y que sí, es el nombre de uno de nuestros estados precisamente por eso. Exactamente, el estado de Veracruz hace referencia justo, ¿no? A que cuando llegan los españoles a lo que actualmente es tierra mexicana, exacto, implantan la cruz, implantan como el señorío de la cruz y dicen, esta es la verdadera cruz, la Vera Cruz, ¿no? Mira, muy buen dato. Si Dios permite, el jueves 21, este jueves, vamos a recordar a San Pío X. Conocido como el Papa de la Eucaristía, dirigió nuestra iglesia de 1903 a 1914, una época completamente convulsa y llena de guerra, ¿no? Enfatizó la Eucaristía como alimento para el alma y permitió la comunión diaria y facilitó para los enfermos. A él le debemos que los niños puedan recibir la primera comunión a partir de los 7 años y seguramente está ligado también a los niños que morían muy prematuramente en esas épocas tan raras. Sí, pero fíjate, bueno, pues un súper regalo, ¿no? Porque hasta antes de San Pío X justo no era común ni la asistencia diaria a misa por parte de los laicos y mucho menos el poder comulgar de esa manera, ¿no? Y ya la Eucaristía, recibir la Eucaristía por primera vez se tenía para los más grandecitos, ¿no? Y como bien dices, muy seguramente el Espíritu habló al corazón del Papa Pío X. Exacto. Y ver esto, o sea, que no haya quien no reciba la Eucaristía, pues en las mejores circunstancias posibles, ¿no? Exacto. Después, mira, viene por ahí un personaje muy, muy interesante que tiene mucho que ver también con la historia de nuestro continente. El martes 26 recordaremos a San Junípero Serra. San Junípero Serra, quien fue fraile franciscano español conocido por su labor misionera en la Nueva España, o sea, nuestro territorio, particularmente en la Alta California, donde fundó varias misiones. Fue declarado santo por la Iglesia Católica y es considerado el apóstol de California. Así es. Y si tenemos chancecito así como de caminar por las Californias, tanto por nuestras Californias, por la que es... como por el estado de California en Estados Unidos, híjole, vas a encontrar un montón, pero muchas huellas de Fray Junípero, ¿no? Me recuerda un episodio muy bonito de una serie, en fin. ¿Quién sigue? Ok, el miércoles 27 vamos a recordar a Santa Mónica. Ay, mujerzota. Un santo muy conocido, una santa muy conocida. Siendo muy joven todavía fue dada en matrimonio a Patricio Aurelio, del quien tuvo 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetuo. A la muerte de su esposo, que se convirtió al cristianismo gracias a las oraciones y el ejemplo de Mónica, Agustín se marchó de casa y vivió la vida poco ejemplar, y por su conversión Mónica derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. Murió en la ciudad de Ostia, del Tíber, alrededor del año 387. Una santa que es muy reconocida y precisamente también por la oración, ¿no? En alguna plática con algunas personitas por ahí decían, oye, pero ¿por qué Santa Mónica? O sea, ¿por qué tardó tanto Dios en hacer caso a Santa Mónica, no? O sea, ¿que no oraba bien? ¿O como de qué se trataba? Y la respuesta que se dio a mí se me hizo como bien interesante y decía, es que Dios pudo haber actuado antes y muy seguramente gracias a la oración de Mónica tendríamos un San Agustín, pero quizás si se hubiera convertido antes no tendríamos una Santa Mónica. Exacto. A mí se me hace súper padre, ¿no? Es como de estas enigmas, ¿no? Que hubiera sucedido, que hubiera pasado, pasó lo que pasó. Pero eso, o sea, Santa Mónica, bueno, Mónica se santifica, sí, evidentemente por sus cualidades y esto, pero algo que la lleva, o una parte muy, muy importante en su camino a la santidad, es la oración por su hijo. La perseverancia en la oración, ¿no? Tus mamás, bueno, todos, ¿verdad? Que no nos desanimemos. Señor, híjole, pareciera que no me haces caso. No, sí, te estoy haciendo caso, pero quiero que te santifiques en la oración también, ¿no?
súper padre, se me hace bien, bien interesante. Y el jueves 28, bueno, pues muchas veces, o sea, vamos de la mano, ¿no? Santa Mónica y San Agustín. Pero además de San Agustín, el 28 recordamos a San Julián de Auvernia. Auvernia, mártir del siglo IV de nuestra era, descendiente de una familia cristiana. Sus padres querían que se casara con una joven igualmente cristiana, pero ellos de común acuerdo hicieron una promesa de conservar su virginidad. A la muerte de los padres de Julián, ambos, después de un periodo de oración y ayuno, fundaron cada uno un monasterio. Junto con sus monjes, Julián fue víctima de persecución ordenada por el emperador Marciano y murió decapitado en el año 304. Julián, un mártir, ¿no? Así es. Y mira, pues una historia también muy interesante, la de Julián y su novia, ¿no? Exacto. Que al final, o sea, se hacen novios por insistencia de las familias, pero pues Dios les permite como cumplir el voto que habían hecho ellos, ¿no? Entonces, bueno, y pues lo cumplen, sí. Y fundan además, así es. Oye, pues fíjate que del santo que vamos a hablar el día de hoy, hubo quien lo consideró incluso como un infiltrado. Está fingiendo que se hace católico para ver qué hay al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos a nada de que sea nombrado doctor de la Iglesia. Bueno, él es el cardenal John Henry Newman y vamos a hablar de él en cuanto regresemos del corte, ¿sale? Mientras que nuestros padrinos, que nuestros amigos de la familia MG se pongan en contacto con nosotros. ¿Tú ya participaste en la rifa entre amigos? Sí, con solo un donativo de 300 pesos tenemos 4 oportunidades de ganar hasta 100,000 pesos y muchos premios más. Solo un donativo puedes participar, con tu ayuda la fe empieza a brillar cada oportunidad. Un gesto de amor, tu generosidad es nuestro esplendor. Estas donaciones ayudarán a las misiones. Solo contacta a tu promotor misionero o llama a la línea misionera. Rifa entre amigos, contamos contigo, ayudamos al mundo. Rifa entre amigos. Ayudemos a las misiones. Misioneros de Guadalupe, vamos a ayudar. Comparte esta rifa, comparte el amor. Juntos seremos luz del Señor. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Escuchas MG Radio Misionera. Misión Ser Santos, donde hoy habremos de platicar acerca de este personaje súper interesante, ¿no? John Henry Newman, un personaje sumamente interesante, porque imagínate que pues es una situación, un momento donde la iglesia vive también momentos donde no sabe quién es quién que llega a él. Y llega alguien con esta conciencia súper despierta de decir, oye, me late estar aquí, pero vengo de un lugar que no precisamente es muy amigable con las ideas de la iglesia católica. Entonces, pues, se siente raro, ¿no? Supongo que sintieron como de, ¿a qué viene usted aquí? Ajá, por eso decíamos, ¿no? Que incluso hubo quien le consideró un infiltrado, ¿no? De decir, este es plan con maña, ¿no? Viene a ver qué puede aprender desde dentro y como quizá con no buenas intenciones. Y aparte, pues, tiene la historia que ya la vamos a ir viendo y desglosando de a poco, pero pues también una historia donde dices, bueno, no vienes de una familia completamente católica, entonces es una red flag para
primeramente para decir un sospecho, ¿no? Tienes un hermano incluso ateo, entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí. Eres muy letrado, lees demasiado, incluso has leído autores que ya los iremos viendo, que son detractores por completo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pero bueno, vamos ahí porque ya estoy haciendo spoilers. Bueno, pues John Henry Newman nace en Londres el 21 de febrero de 1801. El mayor de 6 hermanos, 3 y 3. Como bien nos decías, ¿no? Pues sus hermanos, un poquito de todo. Un poquito de todo. Murió, bueno, después en Birmingham, el 11 de agosto de 1890. Su padre fue John Newman, un banquero, y su madre, Jemina Froudenier. Venía de una familia calvinista establecida en Londres. Ahí está la primera señal, ¿no? Ajá, red flag, dices tú. Sí. Y por su apellido se piensa que el cardenal pudo ser de ascendencia judía. Y pues no era raro, ¿no? Sí. O sea, se puede tomar como ese camino de lógica si pensamos que, bueno, la mayoría de muchos de los judíos pues, viven en esa parte también. Sí, que bueno, viajaron, ¿no? Salen de su propia tierra y bueno, pues por todos lados, por todo el mundo literalmente, ¿no? De hecho, en Londres está, si no me equivoco, una de las comunidades judías ortodoxas más grandes de allá de Europa. Entonces, pues no es raro, ¿no? Y aparte, ortodoxos por completo. Sí. Y luego, pues bien curioso, porque su mamá, como bien nos dices, la mamá Jemima Froudenier, un apellido un poquito complejo, ¿no? Calvinista. Y ella es, como todas las madres, o como la mayoría de las madres, quien empieza a encaminar a los hijos por la senda de la fe, ¿no? Y evidentemente educa al cardenal, bueno, a John Henry y a todos sus hermanos en la fe calvinista, en un calvinismo como tranquilo, modificado. La mamá, bueno, pues no había como un fervor, así como para mantener como una religión como algo tan importante, más bien como pues esta parte espiritual incluso que vemos aquí en México, que es como sí somos católicos, pero no somos como que estamos encaminados completamente a tener este catolicismo, sino más bien este calvinismo que se dijo, bueno, pues es parte de la cultura, ¿no? Y ese ser, como decimos ahora, un poquito light, lleva que justamente uno de los hermanos de John Henry, Francis William, se separa de la iglesia inglesa y se adhiere al deísmo. Su segundo hermano, Charles Robert, se hizo ateo, declaró que era ateo. Y las hermanas se casan pues como buenas chicas de su época y van adoptando la fe del marido, ¿no? Entonces, al final del día, pues calvinismo, les queda poco. John Henry encuentra por ahí otros caminos, pero bueno, vamos a ver más adelante de qué son esos caminos, ¿no? John Henry, pues impulsivo, abierto. Estamos en los 1800, un momento de mucha apertura hacia el conocimiento, entonces pues y de filósofos existencialistas que retoman el existencialismo y pues la parte de la mente humana, ¿no? Entonces comienza como toda esta parte en la que tienes acceso a un montón de interpretaciones sobre la vida humana. Así es. Y bueno, a los 7 años, Newman fue enviado a una escuela privada donde se distinguió por su inteligencia y buena conducta, aunque también evidenció cierta timidez y marginación, pues no tomaban parte en los juegos escolares. En esta etapa se apasionó por la lectura de la Biblia y poco tiempo después también leyó algunas obras de escépticos como Paine y Hume y Voltaire, ¿no? Que son figuras predominantes del pensamiento crítico humano. Sí, muy fuertes. Y pues esto seguramente marca la vida de John Henry, ¿no? Entonces le va dando una claridad o amplitud de pensamiento, digamos, diferente a lo que podía esperar. Bueno, a la que posiblemente muy seguramente traía de casa, ¿no? A los 15 años, durante el último año en la escuela, se convierte debido a un suceso muy, muy particular, ¿no?
cayó bajo la influencia de un determinado credo y recibió impresiones de un dogma que a través de la misericordia de Dios nunca han sido borrados o oscurecidos. ¡Qué profundo! Y él escribe eso, vamos a ver más adelante una de sus obras, porque escribe y escribe y escribe. Es una apología en la que defiende pues justamente su proceso de conversión, dado que hubo quien recelaba de él, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Este enfrentamiento con un sistema, con una creencia, con una iglesia concreta, pues se da con la iglesia anglicana. Muy curiosamente, ¿no? Pues es que sí, digo, hasta para los anglicanos seguramente fue fuerte de un momento, se están llevando a uno en los nuestros. Sí. Muy pero culto pues el muchacho. Sí, exacto. Muy culto el muchacho, aprendió latín, actuó en obras de teatro, era músico, tocaba el violín. Gran orador. Bueno, escritor, ¿no? Entonces el muchacho muy letrado, muy inteligente, y yo creo que esa misma inteligencia lo llevaba a buscar constantemente hacia dónde, ¿no? Exactamente lo que te decía cuando abrimos el programa, que adquirió conciencia, pero no una conciencia de conocimiento, sino que a través de lo que él sabía, logró identificarse a sí mismo como individuo y hacia dónde quería llevar su espiritualidad, ¿no? Y yo creo que también por eso mucho de lo que se decía era que era infiltrado, precisamente porque no se entendía o no alcanzaban mucho a saber cómo es que llegó a ese discernimiento. Ajá, exacto. Y él se ve, pues él escribe como su propia apología, ¿no? O sea, en defensa de mi conversión. O sea, de infiltrado tengo nada. Este fue mi proceso, ¿no? Fíjate que una de las cosas que también como que marcan mucho su vida es que en 1816, cuando él tenía 15 años, la familia sufre una serie de reveses económicos que terminan con la quiebra del papá, con la quiebra económica del papá, ¿no? Entonces, pues eso también lo confronta. La familia enfrenta una crisis económica muy, muy fuerte. Y eso, pues curiosamente a lo que creeríamos actualmente, eso obligó a que el niño el jovencito se quedara en la escuela, ¿no? O sea, como no vengas para acá porque no se puede. No se puede. O sea, solo el viaje implica gastos. Quédate allá porque es más fácil sostenerte allá que hacerte venir y tenerte aquí. Y en ese verano, en el verano de 1816, es cuando conoce o cuando tiene más bien oportunidad de tratar más a fondo a uno de sus maestros, el reverendo Walter Myers, que era evangelista, había nacido calvinista y se convierte al evangelismo, ¿no? Entonces es cuando le empiezan como a abrir muchos horizontes. O sea, como a darle más claridad a todo esto que él venía seguramente figurando en su mente, ¿no? Y que venía figurando y que también supongo que él mismo tuvo estos como seguramente momentos en los que él se peleaba tal vez consigo mismo, entraba en discusión consigo mismo, porque antes justamente un cambio de ideología, un cambio de pensamiento, incluso espiritual, implicaba una transformación realmente profunda. No es como ahorita que a veces todo es desechable y líquido, como decía Bauman, sino es más como de ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero dirigirme si tomo este camino? Y bueno, hasta ese momento Newman había tenido una crianza convencional en un hogar de la fiel Iglesia de Inglaterra, donde se hizo hincapié en la Biblia en lugar de dogmas o sacramentos, y en donde había una especie de entusiasmo evangélico que habrá sido mal visto. Su fe se identificó entonces como evangélica y calvinista y llegó a sostener que el Papa era el anticristo. Sí, o sea, ahí tienes como un antecedente, que imagínate que alguien que dice que el Papa es el anticristo, al rato te llega y te dice, oye, sí quiero ser católico. No, sí es buena onda. Sí, pues claro, ¿no? O sea, como decíamos al inicio del programa, pues ciertamente no hay un santo sin pasado, ¿no? Y aquí está la prueba, ¿no? Pero también como la misericordia, vamos a platicar cómo la misericordia de Dios se va mostrando en la vida de John Henry Newman y llega hasta donde llegó. En 1821 renuncia, él quería ser abogado, ¿no? Y renuncia a la idea y, ¿qué crees? Pues, o sea, decide tomar las órdenes, o sea, hacerse ministro de culto. Fue ordenado el 13 de junio de 1824 y lo nombran como, digamos, capellán de Oxford, porque, ojo, estudió en Oxford el hombre, o sea... Sí, no es nada...
No es nada del otro, no es así como que, estudié acá en la escuela Patito, ¿ah? No, Oxford era una de las, uno de los grandes referentes del conocimiento humano muy grande. De hecho, tienen una biblioteca impresionante. Incluso la pueden checar si quieren. Pues hay manera de que ustedes puedan obtener libros de Oxford en línea, ¿no? Entonces, imagínate todo el conocimiento que hay ahí. Y bueno, es una universidad de prestigio y sí, muy cara, pero pues ahí está, ¿no? Sí. Existía Oxford ya desde antes y todavía aquí estábamos en la conquista. Imagínate eso. Fíjate que llega a ser incluso rector de uno de los colegios de Oxford, ¿no? Él es son como diferentes escuelas, diferentes facultades que se unen, digamos, lo podemos equiparar a la UNAM, ¿no? O sea, está la escuela o la facultad de filosofía, de tal, y todas juntas conforman la UNAM, ¿no? Entonces así Oxford, ¿no? Entonces uno de esos colegios, el colegio de Oriel, es al que llegó a ser capellán, ¿no? John Henry Newman, todavía en el entendido de que era un ministro del culto calvinista evangélico. Todavía rudo, estaba de aquel. Sí, o sea. Allí en la Universidad de Oxford, en Oriel, como rector, comenzó a estudiar a los padres de la iglesia, esas grandes figuras de la iglesia de los primeros siglos, que articularon los fundamentos de la fe cristiana. Recordemos que, bueno, la iglesia anglicana y la iglesia católica, pues comparten el primer tramo antes de que se ramifique, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde viene? Pues venimos exactamente de lo mismo. Entonces, esas figuras de la iglesia, los estudia y de repente eso que empieza a ver, esas raíces, esa gran raíz que está en la iglesia católica y cristiana, pues se agita algo en su interior, ¿no? Y pues los padres tienen una visión de la iglesia viva en su fe, unificada y de crecimiento. Algunas partes de sus enseñanzas, escribió Newman, llegaron como música a su oído interior. Algo lo llenó, algo lo iluminó. Y él empieza a cuestionarse justo esto, o sea, si compartimos este origen, ¿por qué llega el momento en que sí se escinde, ¿no? Entonces, o sea, no, la ruptura no, vamos a decirlo así, la ruptura no es de Dios, ¿no? Sí, porque fue un capricho. Sí, exacto, ¿no? Entonces, él se empieza a cuestionar, o sea, ¿en qué momento, hablando de su fe, bueno, Calvino tomó esta decisión? O sea, cuando tenemos todo este antecedente. Entonces, justo ese pensamiento, ese adentrarse en el conocimiento, lo lleva a enfrentarse, por ejemplo, en 1832, él se enfrenta con el vicerrector de Oxford, ¿no? Con el doctor Edward Hawkins, que dice, oye, no, pues es que lo que tú estás diciendo no va de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí, recordemos que estamos, y justamente lo que comentaba al principio, pues en una época donde el pensamiento crítico humano, pues la verdad sí recaía mucho incluso en el ateísmo, ¿no? En este materialismo histórico que se vive en esa época. Entonces, pues tenemos muchos pensadores que incluso se vuelven pesimistas, ¿no? De ahí nace también toda esta corriente sofista, extraña, donde la vida no vale nada, o tiene como esta parte más radical, digamos, ¿no? Por eso hay mucho ateo en esa parte entre los 1800 hasta los 1900 y cacho, mucha esta parte de descubrir que Dios pues no les latía tanto, pero él no, él descubre al revés, o sea, él se da cuenta que las raíces son lo primordial y lo que hace que el ser humano pues adquiera un equilibrio que debe ser, ¿no? Siempre debe de haber algo espiritual en tu camino como ser humano. Claro, claro. Y no lo llena toda la iglesia anglicana, entonces ¿dónde está? Porque justo él ya había hecho como su caminar, ¿no? Del calvinismo, ve un poco la cuestión de los evangélicos y tal, y acaba siendo parte de la iglesia anglicana, o sea que todo el cariño y todo el respeto para nuestros hermanos anglicanos, ¿no? Pero John Henry Newman se da cuenta que no lo llena, y entonces empieza a pensar muy seriamente, él sigue estudiando, y se empieza a dar cuenta que dice, pues a mí se me hace como que, o sea, quien tiene razón es la Iglesia Católica Romana. Exacto, y ahí empieza a fundar sus... Sí. Y ahí funda sus movimientos. En aquel
momento también dentro de los había muchos movimientos, pensadores, políticos, filósofos, músicos. Era como esta parte romántica que muchas veces vemos en las películas, donde se empiezan a juntar las ideas, ¿no? Sí. Entonces, cuando tiene esta discusión con el vicerrector, renuncia a su tutoría y emprendió un largo viaje alrededor del Mediterráneo con Richard Frute. Regresa a Oxford, donde el 14 de julio de 1833 predicó el sermón del tribunal sobre la apostasia nacional. Aquel día, el aniversario de la Revolución Francesa, día muy importante, dio origen al movimiento Oxford, un movimiento religioso y teológico en la Iglesia de Inglaterra que surgió a principios de la década de 1830, caracterizado por un renovado énfasis en las tradiciones prácticas católicas dentro del anglicanismo, porque el anglicanismo se había olvidado de la parte ortodoxa de la Iglesia, ¿no? Precisamente porque pues nace de un berrinche de, no, yo quiero a la religión a como me acomoda. Claro. Y si tú me dices que no me puedo divorciar, pues qué más fácil que si soy el rey. Voy a crear mi propia religión. Si soy el rey, pues fundo mi propia iglesia. Exacto. A ver, y tú dime que no, si soy el rey, ¿no? Y justo eso, en este momento, es cuando Newman se da cuenta, ¿no? De que la iglesia católica, apostólica, romana, era realmente igual a la iglesia de los padres que él había estudiado, ¿no? Y dice, se me hace que los que están mal no son los católicos, sino se me hace que nosotros no estamos muy de acuerdo con eso. Pero todavía habría de caminar más. O sea, no fue ese el momento. Tiene como tres momentos importantes en su vida, ¿no? Bueno, en 1839 Newman presintió por primera vez que después de toda la iglesia romana, como platicábamos ahorita, podía tener razón en su controversia, ¿no? Con la iglesia anglicana. Pues estudió las historias de los monofistas y los donatistas, cosa que es muy interesante, y se atrevió que la iglesia de Roma era igual a la iglesia que él había estudiado. Bueno, posteriormente a eso, en Oxford, la junta de directores de colegios condenó a Newman por desleal. Newman fue objeto de mucha maledicencia, o sea, hablaban muy mal, le escribían cartas, etcétera, por parte de los liberales de Oxford, y de la tendencia evangélica en general. Newman estaba en su lecho de muerte en lo que respecta a la iglesia anglicana. Prácticamente lo estaban expulsando, de ahí le estaban diciendo, no, ya no perteneces aquí. Sí. Pero fíjate que más allá que el que lo expulsaran, él se estaba dando cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, sí, quizá llega el momento en que justo, pues tampoco le ayudó mucho que ser como juzgado y condenado por sus mismos hermanos, ¿no? Pero él se da cuenta que no está en la verdad, ¿no? Y entonces, pues por eso la expresión estaba como en su lecho de muerte en lo que se refiere a la iglesia anglicana. Él se va, hace una especie de retiro en un pueblo que se llama Littlemore, y ahí está orando, pidiéndole a Dios que le ilumine, que le deje ver cuál es la verdad, que lo libre. ¿Sabes? Algo que a mí se me hizo muy padre, decir que oraba pidiéndole a Dios que lo librara de sus prejuicios contra la iglesia católica, ¿no? Entonces, pues bien interesante su petición. Sí, bueno, pero ¿por qué la iglesia enseña cosas que parecieran no estar presentes en la iglesia primitiva? Pero conforme se va adentrando, él va viendo la realidad de las cosas. Y así andando, el 9 de octubre de 1845, John Henry Newman, con todo su bagaje cultural, con todo su reconocimiento académico, le pide a un misionero italiano, cuyo nombre se conserva, Fray Domenico Barbieri. Él era de la congregación pasionista. Un saludo a los queridos padres de la pasión. Todavía existen. Que por ahí andan, híjole, nombre, y sabes, tienen un carisma bien interesante en cuanto a confesores. Y justo Newman le pide a Fray Domenico que le escuche en confesión. Y este es el momento en que entra a la Iglesia Católica. Sí, es un momento en el que da el paso, ¿no? Y pues también él estaba vivo y para permanecer fiel a su conciencia cambió, como dicen. Los amigos se alejaron de él acusándolo de traición y tuvo que abandonar su amada Oxford definitivamente. Fue y escribió Salir hacia el mar abierto, porque prácticamente, a pesar de que tenía este bagaje de lo que era la Iglesia Católica o los valores que él perseguía, se aventuró literalmente a algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, sí. Fue un cambio completamente radical. 2 años después, en Roma, Newman fue ordenado sacerdote católico.
Entró en el oratorio de San Felipe de Neri y un año después llevó la forma de vida sacerdotal de esta sociedad en Inglaterra. En 1854 al 58 trabajó en Dublín para responder a la petición de los obispos irlandeses que iniciase una universidad allí. A su regreso en Inglaterra se dedicó al servicio sacerdotal, atendiendo a los migrantes pobres y a los obreros de las fábricas que acudían al oratorio para participar en el culto. Sí, y es que aquí prácticamente se cierra el ciclo de toda su transformación, es decir, empieza con una familia que algo se rompió, que algo tuvo que modificarse, modifica su vida por completo, se enferma, se transforma y cierra dándole algo a los demás, ¿no? Entonces, sí, bien fuerte. En lo que buscaba, finalmente era lo que lo llenaba. Sí, y luego fíjate, pues aquí ya empezaron los ataques, ¿no? También, o sea, pues como lo que decíamos del infiltrado, y como que si su mamá es calvinista y el hermano es libre pensador y el otro es ateo y él mismo viene con todo este bagaje, o sea, como que ahora sacerdote católico, ¿no? Entonces, pues sí, no faltó, híjole, de veras que a veces nos... También nos pasamos, también nos pasamos. Sí, ciertamente, nos falta caridad, ¿no? Entonces él escribe una autobiografía en la que pues cuenta, ¿no? Cómo fue su conversión. Exacto. Y que se considera una de sus obras maestras y la llama Apología Pro Vita Sua, una defensa de mi vida, ¿no? Ajá. Dice, pues las cosas fueron así y no niega de dónde viene, pero cuenta cuál fue su transformación, ¿no? Cómo se va dando paso a paso. Paso a paso, y que también al mismo tiempo te das cuenta que, y yo creo que como los católicos que lo aceptaron posteriormente, pues que tampoco era una historia tan compleja como para hacerla tanta de jamón, ¿no? Ajá. Es decir, al darse cuenta y al leer esta apología, se dan cuenta que pues es una vida de alguien converso, de manera pues espiritual, y que buscó ser espiritual, ¿no? Sí. O sea, no encontraron dentro de esta apología, seguramente los que la leyeron en aquel momento, algo que dijeron, pues esto no me lleva a creer que él tenía unas intenciones escondidas, más bien, pues es alguien que vivió una vida que lo llevó hasta aquí. Uh-huh. Entonces la pasión con la que vivía su ministerio era extraordinaria, como la profundidad de su pensamiento, por lo que en 1879 atrajo la mirada del Papa León XIII, que nombró a Newman cardenal y le concedió su petición de no ser consagrado obispo, corcur licitur, que es esta como frase que él hace suya. Fíjate que sí, justo el corazón eso. Habla al corazón. Fíjate que es eso, ¿no? O sea, el Papa León XIII, ojo, Papa León XIII, ajá, se fija en él por su labor, ¿no? Y entonces decide nombrarlo, bueno, originalmente él quería nombrarlo obispo, pero Newman se niega a ello, ¿no? A ser nombrado obispo, y entonces le dice, bueno, no te hago obispo, pero te hago papa. Digo, perdón, te hago cardenal, ándale, mira, adelantándome, ¿no? Te hago cardenal. Y entonces justo era como esta su frase, ¿no? Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Esa es la frase que él elige para al recibir este nombramiento, ¿no? De el cardenalato. Él, bueno, él habla de cómo el cristianismo llega a su corazón cuando él tenía 15 años, cómo va caminando, ¿no? Y fíjate algo que a mí se me hizo como muy curioso. Bueno, ese Dios que ya sabes que le gusta mucho hacernos reír, y yo creo que el mismo Dios se ríe con nosotros, ¿no? Esa no se la esperaban. Sí, ajá, porque mira, muy curioso, León XIII lo nombra cardenal y ahora León XIV lo nombra doctor de la Iglesia 128 años después, porque esto es algo muy padre. Hace poco, en julio, el Papa León XIV dice que se va a nombrar a John Henry Newman, nacido en una familia calvinista, que fue consagrado en su momento como ministro en la iglesia anglicana, y que llega a ser cardenal de la iglesia católica, y un pensamiento impresionante, ¿no? Y él dice, tal es la profundidad de su pensamiento, que lo vamos a nombrar doctor de la iglesia. Y es un nombramiento muy importante, pero habla también de que nosotros también aprendemos de lo que él hizo. Claro. Porque también es como dudar, y no es una lección que nos da a todos, ¿no? ¿Cómo dudas de aquel también que de una manera natural y completamente consciente y con amor hacia lo que está pasando, pues se convierte,
¿no? Porque sí ha pasado y pasa todavía que aquel converso que realmente cree en esta doctrina de la Iglesia Católica, pues hay veces que lo vemos en la tibieza, ¿no? ¿Por qué estás aquí, no? ¿O por qué te convertiste? Entonces, yo creo que pues nos enseña también que Newman, pues él entró con el corazón abierto a Cristo en la Iglesia Católica. Entonces, tenemos nosotros que también aprender a aceptar esas cosas. Así es. Él celebra su última misa el 25 de diciembre de 1889 con 89 años y falleció al año siguiente, el 11 de agosto de 1890. Su epitafio dice: ex umbris et imaginibus in veritatem. Paso de las sombras. Paso de las sombras. Paso de las sombras y las imágenes a la verdad. Pues ahí está. Resume su vida. Resume su vida, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, solo estamos esperando. El Papa León XIV, el 31 de julio, anuncia que muy pronto le será conferido el título de doctor de la Iglesia, ¿no? Muy curioso. Lo declara venerable San Juan Pablo II. Después es el Papa Benedicto XVI quien le concede el título de beato. Es Francisco quien lo canoniza, y ahora León XIV lo nombrará doctor de la Iglesia. Una historia bien interesante, ¿no? Pero que está bien, y qué bueno que no hay falta de memoria en esta parte, porque nos ayuda a entender el camino que Dios quiere de nosotros hacia la santidad, y que no hay un camino a seguir, sino que cualquier camino, incluso que nosotros creamos que no es el correcto, nos puede llevar al correcto camino. Sí, claro, dicen por ahí que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y tal vez o sea, no perdamos la esperanza, pero también verlo, ¿no? O sea, justo como el anhelo por buscar la verdad es lo que lleva a Newman a la santidad, ¿no? Oigan, pues bien interesante, pero vamos al siguiente corte y regresamos para concluir nuestro programa. ¿Dale? Sí, claro. Acércate a Misioneros de Guadalupe y dona. Tus donaciones son importantes para nuestro instituto. Con ellos, nuestros seminaristas y sacerdotes pueden continuar con su labor evangelizadora. Cada donativo o beca nos motiva. Cada muestra de apoyo de los padrinos y madrinas se ve reflejado en las misiones. Descubre cómo puedes ser parte en misionerosdeguadalupe.org, en nuestra aplicación MG Online, o comunícate en la línea misionera 800 00 58 100. Vayamos y hagamos discípulos. Somos radio, somos Misioneros MG. Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento, la revista Almas superó el 500,000 de ejemplares impresos por mes. En la actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. Escucha el podcast de la revista Almas, disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, gracias por seguir con nosotros. Gracias a quienes nos están viendo en vivo y a quienes verán el programa en nuestras redes sociales más tardecito. No hay problema. Un saludo a Gisela, una chica que conoció y que estuvo un tiempo con misioneros en la etapa de formación. Okay. Misioneros laicos. Gisela, un abrazo con mucho cariño. También nos está siguiendo Lourdes Flores. Igual un abrazo para ellos, para ellas, para todos nuestros bienhechores que en algún momento nos verán. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos recogiendo algunas frases del cardenal Newman que a mí se me hacen bien. Bueno, pues por algo lo van a nombrar doctor de la Iglesia, ¿no? O sea, porque tendríamos material, yo no sé para cuántos programas, ¿no? Pero algunas frases que a mí se me hacen como muy interesantes. Una de ellas: el amor de Dios nunca se desvanece.
ni siquiera cuando el hombre le da la espalda. Incluso cuando pareciera que todo está, o como ahorita en estas épocas convulsas de extraña credibilidad o de cosas que a veces nos suceden, que pareciera que le damos la espalda a Dios, y Dios ahí sigue. Sí, no sí, te dejaré sí. de amar, aunque sé que a lo mejor estás dándome la espalda y no me estás queriendo ver a la cara. Sí, o sea, la fidelidad de Dios, ¿no? Que los hombres y el ser humano, ¿no? De repente, pues somos infieles, ¿no? Pero que Él nos es siempre fiel. Otra que me encanta, la verdadera obediencia surge de un corazón libre. Dios nos creó, lo que decíamos, ¿no? Hace un rato, Dios nos creó libres. El esclavo obedece porque no le queda de otra. Pero el hombre libre obedece de verdad por voluntad propia, ¿no? Y entonces, si no somos libres, digo, o sea, no hay una verdadera obediencia, ¿no? De hecho, pasa mucho con las personas que vivieron, por ejemplo, la etapa de la libertad, por ejemplo, en los años 60, con esta parte de los hippies y el amor y paz y toda esta parte. Las personas que se volvieron sumamente liberales y que encontraron, no todos, esa libertad, se volvieron conservadoras o adquirieron los valores conservadores. No de una manera que lo podamos clasificar como, está siguiendo es sumamente imbatible e incuestionable lo que dice, sino que a través de esa libertad encontró todo eso, y lo podemos hacer nosotros con un corazón libre que tenemos y que a veces no lo encontramos, ¿eh? Sí. Me gustó esta, dice: la fe es un acto de voluntad, la voluntad que decide creer a pesar de todas las dudas. ¿Cuántas veces no hemos dudado de nuestros propios actos y nos rendimos cuando ya estamos a punto de llegar a la meta? Sí, porque pues también, o sea, si crees porque es incuestionable, porque no hay lugar a la menor duda, pues, o sea, entonces, ¿no? Como que cuál es el chiste del asunto, ¿no? De creer. Creemos no porque entendamos, sino porque confiamos en Dios. Exactamente. ¿No? Muy bien, otra que me gusta. La verdadera religión es una forma de vida, no solo un conjunto de creencias. Sí, que muchos resumen a veces la Iglesia Católica en eso, ¿no? Es creer en esto, ser fiel acá. No, es una forma de vida que te ayuda a expandir tu mente y además de ser una buena persona. No con los demás, incluso si quieres, a veces, como dices, o como platicábamos ahorita, tal vez no lo note nadie, pero tú te sientes satisfecho de lo que hiciste, ¿no? Sí, y es convicción, ¿no? Al final del día, por convicción. La educación es el medio para liberar el potencial humano, siempre. La iglesia no está negada a educar a alguien, ¿no? A veces muchos piensan que la religión es el opio del pueblo, como le dicen, cuando si uno se adentra a esta parte de conocer lo que es la religión católica, hay mucho conocimiento. Sí, claro. Y el mismo Jesús lo dice, ¿no? La verdad los hará libres. Y justo vamos conociendo la verdad a través de la educación. Y algo bien interesante, Anuar, por ejemplo, tan estamos de acuerdo con esta expresión de que la educación es el medio para liberar el potencial humano, que en todas nuestras misiones, o al menos en la gran mayoría de nuestras misiones, se apoya la cuestión educativa, la obra educativa, ¿no? No es nuestro carisma, sabemos que el carisma de Misioneros de Guadalupe es la misión Adyentes, pero sí es parte de nuestra labor en muchas de nuestras misiones, ¿no? Y bueno, pues por ahí tenemos la Universidad Intercontinental, por ejemplo, pero bueno. La razón puede iluminar, pero solo la fe puede transformar. Sí. Por eso los anglicanos y todos los filósofos de esa época, como Voltaire, yo creo que esta frase no se la iban a tatuar en su cuello. Dale, sí, pues. Sobre todo Voltaire. En fin, pero ahí están las frases de Newman. Sí, mucho de qué hablar, mucho que decir del cardenal Newman. Y pues yo creo que también es una invitación a nuestros padrinos, a la familia de Misioneros de Guadalupe, para que le echemos un ojito a las obras de él, ¿no? Oye, pues para variar el tiempo, ya nos comió. Antes de terminar nuestro programa con una oración del cardenal Newman en esta ocasión, como lo hacemos, pues queremos felicitar a la misión de Japón, ¿no? Hoy cumplen 69 años
Sí, 69 años pues es nuestra primera misión. Es una misión que nos ha enseñado mucho. Imagínate llegar a una tierra donde no hablan ni por asomo, algo parecido a lo que tú expresas, a lo que tú predicas, y que bueno, es adaptarte, es aprender, e incluso es aprender a nuevas formas de evangelización. Así es. No necesariamente la misma que tú aprendiste, sino adaptar también todo eso que es en una cultura sumamente compleja como la japonesa. Sí. Entonces sí. creo que es una de las misiones que tienen como una importancia muy, muy interesante, porque nos ha enseñado incluso también a nosotros cómo ser misioneros, ¿no? Sí, claro, la primera misión de Misioneros de Guadalupe, ¿no? A 6 años de la fundación de nuestro instituto surge la misión de Japón, nuestra primera misión. Así de que pues un abrazo para la comunidad misionera MG de Japón, un abrazo para nuestros fieles japoneses, y algo pues bien interesante, ¿no? Por ahí échenle un ojito a nuestras redes sociales, a nuestros, pues al canal de YouTube. Hay un mensaje muy padre por parte del padre Toño Camacho, el superior de la misión de Japón, que nos está platicando del año, porque hoy se abre el año jubilar. Exactamente, hoy se abre el año jubilar que inauguran o inauguraron por las horas, dependiendo cuando vea esto, pero bueno, se inaugura con una Eucaristía el año jubilar que pues va a llevar a este camino hacia la fiesta del 70 aniversario, donde pues toda la misión está pues ya lista y se está preparando para festejarla, y pues bueno, va a haber muchas actividades. Pueden checar el video ahí en nuestras redes sociales donde nos mandan pues, o nos manda este mensaje, y también a lo largo de los días y a lo largo de estos meses pues estaremos publicando muchas cosas de la misión de Japón, que yo creo que son muy interesantes también para abordar. Muy, muy padres. Y bueno, pues como el momento de los avisos parroquiales, ¿no? Queremos recordar a nuestra familia misionera. Estamos a unos días, a unas semanas de celebrar nuestro aniversario número 76. Es cierto. Entonces, pues invitarlos. Ahí tenemos muchas cosas, Anuar. El 4 de octubre, la peregrinación. Acompáñenos a darle gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe por estos 76 años de caminar misionero. Una peregrinación muy interesante, muy bonita, donde bueno, algunos padrinos y madrinas, los que se quieran unir, y bueno, todos los colaboradores de Misiones de Guadalupe, pues le agradecemos caminando desde la ex-glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe. Y bueno, si usted no puede acompañarnos, pues siga la transmisión, porque tenemos una cobertura de esa peregrinación cada año, y pues tenemos como algunos reportajes especiales, y pues también mucha de la historia que tenemos, ¿no? Y además pues de la Eucaristía de aniversario. Y en torno a nuestra celebración de los 76 años de Misioneros de Guadalupe, pues ya tradicional, el Día del Padrino, ¿no? El 11 de octubre lo vamos a tener en Monterrey. Familia Regia, 11 de octubre. Estén pendientes de las redes sociales, de nuestras revistas. Exactamente. 11 de octubre en Monterrey, 12 de octubre Día del Padrino aquí en Ciudad de México, y 7 de diciembre el Día del Padrino en Guadalajara. Y ojo, tenemos una actividad bien especial en Guadalajara. Ándale, Guadalajara y Ciudad de México, Día del Padrino. ¿Qué tenemos? Nuestro rally misionero. Eso es todo. No se les olvide. Por ahí nos vamos a divertir en el Día del Padrino con esta actividad especial en Guadalajara, en Ciudad de México y Guadalajara, el rally misionero. Los jóvenes son la esperanza de la misión, y queremos recordárselos y queremos invitarlos, muchachos de entre 15 y 30 años. Vengan, acompáñenos, diviértanse, conozcan a Misioneros de Guadalupe, acompañen a sus papás, a sus abuelitos, a toda la familia. Vengan, y para los jóvenes esta actividad, el rally misionero. Exactamente. Y pues bueno, Anuar, ya el tiempo nos come, pero vamos a terminar con una oración del cardenal Newman. Entonces, si nos ayudas. Claro que sí, después de estos anuncios parroquiales, vamos con esta oración para cerrar este gran programa. Oración para irradiar a Cristo. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida, penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma.
Haz que me miren y ya no me vean a mí mismo, ya no me vea a mí mismo, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como tú brillas. A brillar para servir la luz de los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda en ti. No de mí, serás tú quien me ilumine a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean, y haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que se tiene de mí y de mi corazón. Amén. Pues que así sea. Así sea. Que el Señor nos permita irradiar su luz. Exactamente. Muy buen programa, sí, me gusta mucho. No, gracias, Anuar. Espero que a nuestros amigos, a la familia misionera le guste este programa y sobre todo que les mueva para conocer un poquito más de John Henry Newman. Grandioso. Próximo doctor de la Iglesia Católica. Próximo doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Así es. Pues nos vemos en 2 semanas, primero Dios, en otro programa de Misión Ser Santos. Gracias de nuevo, Anuar. Un placer, amiga, como siempre. Gracias. Padrinos, familia misionera. Nos vemos muy pronto en Misión Ser Santos.